Libro Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 19. La llamada de lo primitivo. Desde que Tarzán abandonó la tribu de gigantescos antropoides entre los que se crió, las discordias y luchas intestinas desgarraban continuamente el clan. Tercos resultó un soberano caprichoso y despiadado, así que, uno tras otro, muchos de los monos viejos, a los que la edad debilitaba, sobre los cuales el feroz Tercos se complacía particularmente en desahogar sus instintos brutales, optaron por coger a su familia y buscar la tranquilidad de zonas interiores más seguras, lejos del tirano. Pero la incesante truculencia de Tercos llevó a la desesperación a quienes seguían viviendo en el seno de la tribu, hasta que uno de ellos se acordó de la recomendación que les hizo Tarzán al partir. Si tenéis un jefe cruel, no cometáis el error en que caen los otros monos y no intentéis luchar contra él de uno en uno. Lo que debéis hacer es atacarlo al mismo tiempo 2, 3 o 4 de vosotros. Si obráis así, entonces no habrá jefe que se atreva a extralimitarse y abusar de los miembros de la tribu, porque entre 4 siempre podréis matar a cualquier jefe que se pase de la raya. El simio que recordó tan sensato consejo lo repitió a varios de sus congéneres, de forma que cuando Tercos regresó al clan aquel día se encontró con un caluroso comité de recepción. No hubo formulismos protocolarios. En cuanto Tercos llegó al grupo, 5 enormes cuadrumanos saltaron sobre él. En el fondo, Tercos era un tremendo cobarde, como suele ser el caso de los fanfarrones, tanto si se trata de hombres como de simios. Así que en vez de plantar cara a sus retadores, dispuesto a luchar y, de ser necesario, morir, se zafó de ellos con toda la rapidez que pudo, emprendió veloz huida y se refugió tras la pantalla protectora del follaje de la selva. Intentó en 2 ocasiones incorporarse a la tribu, pero en ambas se vio atacado y puesto en fuga. Por fin se dio por vencido y, rebosante de odio y furor, se adentró en la jungla. Anduvo varios días deambulando sin rumbo, despechado y cada vez más rabioso, a la caza de algún ser más débil que él sobre el que descargar su colérico rencor. En tal estado de ánimo, aquel bestial antropoide se desplazaba de árbol en árbol cuando, de pronto, avistó a las 2 mujeres en la selva. Se encontraba justamente sobre sus cabezas cuando las vio. La primera noticia que tuvo Jane Porter de la presencia de aquel monstruo fue cuando el enorme cuerpo velludo aterrizó de golpe junto a ella y los ojos de la muchacha, al volver la cabeza, tropezaron con aquella espantosa cara y las rugientes fauces, abiertas a menos de 30 centímetros de su sane. Un agudo grito se escapó de los labios de Jane Porter cuando la mano de la fiera le aferró un brazo. Después se vio atraída hacia aquellos espeluznantes colmillos ávidos de clavarse en su garganta. Pero cuando parecían a punto de llegar a la tersa piel de la joven, el antropoide cambió de idea. La tribu se le había quedado las hembras. Debía encontrar otras para sustituirlas. Aquella mona blanca sin pelo sería la primera hembra de su nuevo clan. Se la echó rudamente cruzada sobre los peludos y anchos hombros, saltó otra vez a la enramada y se alejó a través de los árboles, cargado con Jane. El chillido aterrorizado de Esmeralda se mezcló una vez con el de la muchacha y luego, como era su costumbre cuando la situación requería valor y presencia de ánimo, Esmeralda se desvaneció. Pero Jane no perdió el conocimiento. Desde luego, aquella cara horrible se oprimía contra la suya y el aliento fétido que la bestia lanzaba sobre sus fosas nasales la paralizaron de miedo, pero su mente se mantenía clara y se daba perfecta cuenta de todo lo que ocurría. A una velocidad que a Jane le pareció portentosa, la bestia la llevó a través del arbolado, sin que la joven gritase ni se resistiera. La repentina aparición del simio la había dejado confundida hasta tal punto que pensaba que la conducía hacia la playa. Por tal motivo, Jane decidió reservar sus energías y la voz hasta cerciorarse de que se habían acercado tanto al campamento como para que si pedía socorro pudieran oírla. Lo ignoraba entonces, no podía saberlo, pero la verdad es que el antropoide la iba adentrando cada vez más en la tupida jungla. El mismo grito que llevó a Clayton y a los 2 ancianos a trompicones a través de la maleza selvática, había conducido antes a Tarzán de los monos directamente al lugar donde yacía Esmeralda, pero el interés de Tarzán no se centraba en la mujer, aunque sí hizo una pausa junto a ella para cerciorarse de que estaba ilesa. Escrutó momentáneamente el suelo y las ramas de los árboles,
hasta que el simio que llevaba dentro, en virtud del ambiente en que se había criado y la formación que había recibido, combinado con la inteligencia heredada de sus antecesores, transmitieron a su mente la historia completa de lo sucedido. Con tanto detalle y claridad como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Se lanzó inmediatamente a las oscilantes enramadas y emprendió la persecución por las alturas, siguiendo unos rastros que ningún otro ser humano hubiese podido detectar y mucho menos interpretar. En los extremos de las ramas, donde el antropoide toma impulso para arrojarse desde allí a otro árbol, hay más huellas reveladoras del paso de la pieza que se persigue, pero menos señales que indiquen la dirección que ha tomado. La presión es allí siempre hacia abajo, hacia la punta de la rama, tanto si el mono salta al árbol como si se impulsa para abandonarlo. En el centro del árbol, donde las señales del paso son más débiles, la dirección se marca con toda claridad. Allí, en aquella rama, la enorme planta del pie del fugitivo ha aplastado una oruga, y el instinto indica a Tarzán el punto donde el mismo pie se apoyará tras la zancada siguiente. Mira hacia dicho punto y encuentra una diminuta partícula de larva destrozada, un indicio que no es mayor que una mota de humedad. Un poco más allá, la uña de una mano ha puesto hacia arriba un trozo de corteza y el sentido de la grieta indica la dirección en que marcha quien ha arrancado la corteza. Otras veces es en una rama grande o en el mismo tronco del árbol donde el roce ha hecho que se queden allí unas hebras de pelo que, dada la posición en que han quedado atrapadas debajo de la corteza, comunican a Tarzán que está en el buen camino. Tampoco necesitaba el hombre mono reducir la marcha para percibir tales aparentemente débiles huellas del paso de la fiera a la que perseguía. Para Tarzán todas destacaban de modo palmario sobre la minada de desgarrones, trozos de corteza arrancados y demás señales que sembraban aquella frondosa ruta. Pero a lo que más partido sacaba el hombre mono era a su fino olfato. Al avanzar con el viento de cara sus fosas nasales, sensibles como las de un sabueso, contaban con gran ventaja. Hay quien cree que los animales de especies consideradas inferiores están especialmente dotadas de un sentido del olfato superior al del hombre, pero en realidad todo es cuestión de adiestramiento y desarrollo. La supervivencia del hombre depende de la perfección de los sentidos menos de lo que pudiera creerse. Su capacidad de raciocinio le ha liberado de numerosos esfuerzos y obligaciones, por lo que muchas de sus facultades se han anquilosado. Es algo que les ha ocurrido también a diversos músculos que, como los de las orejas y el cuero cabelludo, son inútiles por mera falta de uso. Esos músculos están ahí, en torno a los apéndices auriculares y bajo la cabellera, lo mismo que están los nervios que transmiten las sensaciones al cerebro, pero todos se encuentran en estado de subdesarrollo porque no los necesitamos. No ocurría así con Tarzán de los monos. Desde la más tierna infancia su supervivencia dependió de la agudeza de su vista, oído, olfato, tacto y gusto mucho más que de la facultad de razonamiento, que desarrolló bastante más despacio. De los 5 sentidos, el menos desarrollado en Tarzán era el del gusto, porque su paladar saboreaba casi con la misma delectación las exquisitas frutas del bosque que la carne cruda que llevase cierto tiempo enterrada, aunque en esto último apenas difería de los más civilizados gastrónomos. Tarzán se desplazaba casi en absoluto silencio, aunque velozmente, tras las huellas de Tercos y su presa, pero la bestia fugitiva percibió el acercamiento de su perseguidor y eso le hizo acelerar la marcha. Recorrieron 5 kilómetros antes de que Tarzán los alcanzase y entonces, al comprender que era inútil seguir huyendo, Tercos descendió a un pequeño claro, donde podría revolverse y combatir para conservar la presa o, si el que le perseguía era superior a él en tamaño y fuerza, tendría el recurso de intentar la huida. Aún sostenía a Jane con el enorme brazo cuando Tarzán saltó como un leopardo a la palestra que la naturaleza proporcionaba para aquella pelea primitiva. Cuando Tercos vio que quien le perseguía era Tarzán, llegó a la conclusión de que aquella era la hembra de su enemigo, puesto que ambos tenían el mismo aspecto, eran blancos y carecían de pelo y acogió con inmenso regocijo la oportunidad de vengarse de aquel odiado rival. Para Jane Porter, la aparición de aquel hombre que parecía un dios fue como un sedante para los nervios. Por la descripción que le habían hecho su padre, el señor Philander y Clayton, la muchacha comprendió que debía de tratarse de la misma criatura maravillosa que los había salvado y vio en él no solo a un protector sino también a un amigo. Pero cuando Tercos la apartó a un lado bruscamente,
para afrontar el ataque de Tarzán, y la muchacha observó las gigantescas proporciones del simio, sus poderosos músculos y el filo aterrador de sus colmillos. El ánimo se le vino abajo. ¿Cómo podía vencer un hombre a tan imponente adversario? Se acercaron el uno al otro como dos toros que se acometen con furia, como dos lobos que buscan clavar sus dientes en la garganta del contrario. La delgada hoja del cuchillo del hombre frente a los largos caninos del simio. Con el juncal, esbelto y juvenil cuerpo aplastado contra el tronco de un árbol colosal, apretadas las manos sobre el agitado seno, desorbitados los ojos en los que se mezclaba el horror, la fascinación, el miedo y la admiración, Jane Porter contemplaba aquel combate entre un mono primario y un hombre primitivo que luchaban por la posesión de una mujer, que peleaban por ella. Cuando los formidables músculos de los hombros y de la espalda del hombre se convirtieron en apretados nudos bajo la tensión y el esfuerzo, mientras los bíceps y el antebrazo mantenían a raya a los poderosos colmillos, la capa formada por siglos de civilización y cultura desapareció de la empañada viste de la muchacha de Baltimore. Cuando el largo cuchillo se hundió profundamente una docena de veces y bebió la sangre que fluía por el corazón de Tercos, y cuando el impresionante cuerpo cayó sin vida contra el suelo, fue una mujer primitiva la que se precipitó hacia adelante, con los brazos tendidos, al encuentro del hombre primitivo que había luchado por ella, que la había ganado en feroz lid. Y Tarzán hizo lo que cualquier hombre con sangre en las venas hubiera hecho sin necesidad de que le aleccionaran. Acogió a la mujer en sus brazos y colmó de besos los palpitantes labios que se entreabrían para él. Durante un momento, Jane permaneció allí, con los párpados entrecerrados. Durante un momento el primero en su joven vida comprendió el significado del amor. Pero tan repentinamente como había desaparecido, la capa de civilización y cultura volvió a ocupar su sitio y los remordimientos de una conciencia ultrajada extendieron un cendal escarlata sobre el rostro de la muchacha que, mortificada, apartó de sí a Tarzán de los monos y hundió el semblante entre las manos. A Tarzán le sorprendió encontrar entre sus brazos a la muchacha a la que había aprendido a amar de una manera ambigua y abstracta. Ella se había dejado abrazar voluntariamente y ahora le rechazaba. Pero luego la sorpresa se repitió, aunque en sentido contrario. Volvió a acercarse a Jane y le cogió un brazo. La joven se revolvió como una tigresa y sus puños descargaron repetidos golpes sobre el amplio pecho del hombre mono. Tarzán fue incapaz de entenderlo. Un momento antes su intención era llevar inmediatamente a Jane junto a sus allegados, pero ese momento se perdía ya en un pretérito distante y nebuloso que nunca volvería a repetirse y, con él, la intención se había alejado también hacia el reino de lo imposible. Tarzán de los monos había sentido oprimida contra su cuerpo la figura cálida y flexible. Había notado sobre su mejilla el aliento dulce y tibio. La boca había aventado una nueva llama de vida dentro de su pecho. Unos labios perfectos se habían unido a los suyos en besos ardientes que estamparon una marca profunda en su espíritu, una marca que anunciaba el nacimiento de un nuevo Tarzán. Volvió a posar la mano sobre el brazo de la muchacha. Ella volvió a rechazarle. Y Tarzán de los monos hizo entonces lo mismo que hubiera hecho su primer ascendiente. Cogió a su mujer en brazos y la llevó consigo al interior de la selva. A la mañana siguiente, con el alba, el estampido de un cañón despertó a los 4 ocupantes de la cabaña de las proximidades de la playa. Clayton fue el primero en salir precipitadamente, para encontrarse con que al otro lado de la boca del puerto natural, bastante mar adentro, habían fondeado 2 buques. Uno era el Héroe y el otro un pequeño crucero francés. Por la borda de este último toda la tripulación miraba hacia tierra y a Clayton le resultó evidente, mientras los demás llegaban junto a él, que el cañonazo que había oído lo dispararon los del crucero para llamar su atención, si es que aún estaban en la cabaña. Ambas naves se encontraban a considerable distancia de la orilla y era problemático que, incluso con catalejo, pudieran divisar los sombreros que en el centro de la playa, entre las 2 puntas del golfo, agitaban los miembros de la partida. Esmeralda se había quitado el rojo delantal y lo ondeaba frenéticamente por encima de la cabeza, pero Clayton, temeroso de que ni así pudieran verlos, echó a correr hacia la punta norte donde se hallaba la pira de la señal presta para que la encendiesen. Le pareció que transcurría una eternidad, lo mismo que a los que se quedaron detrás,
conteniendo el aliento, antes de que llegara al montón de maleza y ramas secas. Cuando salió de la espesura y volvió a ver los buques, la consternación le inundó al comprobar que el Héroe se hacía a la vela y el crucero empezaba también a navegar. Se apresuró a prender la hoguera, por una docena de puntos, corrió al extremo del promontorio y allí se rasgó la camisa, la ató a una rama que encontró caída y procedió a agitar aquel improvisado estandarte por encima de su cabeza. Pero los barcos continuaron su maniobra, dispuestos a alejarse, y Clayton ya se había despedido de toda esperanza cuando la columna de humo, enorme por entonces, elevada por encima de la floresta como una gruesa aguja vertical, llamó la atención de un vigía del crucero y, automáticamente, una docena de catalejos enfocaron la playa. Clayton vio entonces que los dos buques viraban de nuevo y, mientras el Héroe se quedaba tranquilamente al pairo en el océano, el crucero se fue aproximando lentamente a la orilla. Se detuvo a cierta distancia y allí arriaron un bote, que se dirigió a la playa. La barca llegó al promontorio y un joven oficial echó pie a tierra. «Monsieur Clayton, presumo». Saludó. «Gracias a Dios que han venido», respondió Clayton. «Es posible que aún no sea demasiado tarde». «¿Qué quiere decir, Monsieur?». Clayton le explicó el secuestro de Jane Porter y lo imprescindible que resultaba disponer de hombres armados que colaborasen en la búsqueda de la joven. «Mon Dieu», exclamó contrito el oficial. «Ayer habríamos llegado a tiempo. Hoy es posible que, por desgracia, no podamos encontrar ya a esa pobre dama. Es horrible, Monsieur. Espantosamente horrible». Nuevos botes se destacaban ya del crucero y Clayton, tras indicar la entrada de la bahía al oficial, subió con él a la barca y ésta puso proa al interior de la rada. Los demás botes le siguieron. Toda la partida desembarcaba al cabo de un momento en el lugar donde se encontraban el profesor Porter, el señor Felander y la lloriqueante Esmeralda. Entre los oficiales del último bote arriado del crucero iba el capitán del buque, quien, al tener noticia del rapto de Jane, solicitó voluntarios entre sus hombres, en magnánimo gesto, para que acompañasen al profesor Porter y a Clayton en su búsqueda. Entre aquellos valientes y altruistas franceses no hubo un solo oficial ni un solo marinero que no se brindara al instante para participar en la expedición de rescate. El capitán eligió a 20 marineros y 2 oficiales, los tenientes de Arnaud y Charpentier. Se envió una barca al crucero con la misión de llevar a tierra víveres, municiones y carabinas. Los marineros ya iban armados de revólveres. Luego, al interrogarle Clayton respecto a las circunstancias por las que fondearon a la vista de tierra y dispararon un cañonazo en plan de aviso, el capitán Dufresne explicó que, un mes antes habían avistado al Héroe, que navegaba con rumbo suroeste casi a todo trapo. Cuando le indicaron que se aproximara, el Héroe, en lugar de obedecer, largó todavía más vela. Lo persiguieron hasta la puesta del sol y le dispararon unos cuantos cañonazos, pero a la mañana siguiente el Héroe no aparecía por parte alguna. Durante varias semanas continuaron la búsqueda a lo largo del litoral, en una y otra dirección, y estaban a punto de dar por olvidado el incidente de la persecución cuando una mañana, pocos días antes, el vigía avistó un buque a la deriva, sacudido por el violento oleaje y evidentemente sin nadie que lo gobernara. Al acercarse al pecio comprobaron con sorpresa que se trataba de la misma nave que había huido de ellos unas semanas atrás. Las velas de trinquete y mesana estaban izadas como si se pretendiera mantener el buque de proa al viento, pero el huracán había roto las escotas y convertido las velas en jirones. Dadas las condiciones en que se encontraba el buque, en medio de aquella mar embravecida, resultaba tan difícil como peligroso abordarlo, y como tampoco se apreciaba signo alguno de vida en cubierta, se decidió aguardar hasta que la tormenta amainase y las aguas se calmaran. Pero entonces apareció una figura que se aferraba a la barandilla de la borda y les dirigía débiles y desesperadas señales, en petición de socorro. Arriaron un bote inmediatamente y se ordenó a los tripulantes que se acercaran al Héroe e intentasen subir a bordo. El espectáculo que se ofreció a los ojos de los franceses no podía ser más dantesco. Una docena de muertos y moribundos rodaban por la cubierta de un lado para otro, impulsados por los vaivenes del barco. Los vivos se entremezclaban con los muertos. Había 2 cadáveres que parecían parcialmente devorados, como si los lobos se hubiesen cebado en ellos.
Los tripulantes de la nave francesa se hicieron de inmediato con el gobierno del Héroe y después condujeron a los supervivientes enfermos a sus literas. Envolvieron a los muertos en lonas embreadas y los dejaron atados en cubierta, a la espera de que sus compañeros los identificasen, antes de arrojarlos al océano. Cuando los franceses subieron a la cubierta del Héroe, ninguno de los marineros vivos estaba consciente. Incluso el pobre diablo que había atraído su atención con las desesperadas señales se desmayó antes de enterarse si habían atendido su petición de ayuda. El oficial galo no necesitó mucho tiempo para averiguar la causa de aquella terrible catástrofe, porque cuando procedieron a buscar agua y coñac para reanimar a los hombres, descubrieron que a bordo no quedaba alimento de ninguna clase. De inmediato, el oficial indicó a los tripulantes del crucero que enviasen agua, medicinas y víveres. Otra lancha efectuó el peligroso viaje al Héroe. Cuando se aplicaron los oportunos reconstituyentes a los enfermos, estos recobraron el conocimiento y explicaron lo sucedido. Una historia que conocemos ya hasta la partida del Héroe, tras el asesinato de Snipes y el entierro de su cadáver colocado encima del cofre del tesoro. Al parecer, cuando el crucero emprendió la persecución del Héroe, el pánico cundió entre los sediciosos, que continuaron atravesando el Atlántico durante varias singladuras después de despistar al buque galo. Pero al darse cuenta de que el agua y las provisiones empezaban a escasear a bordo, viraron de nuevo hacia el este. Como quiera que nadie tenía siquiera nociones de navegación, no tardaron en surgir diferencias acerca del rumbo y el punto de destino. Al cabo de 3 días de navegar con rumbo este sin divisar tierra, desviaron la nave hacia el norte, al temerse que los vientos del norte que habían predominado días atrás los hubieran empujado hacia el sur de África. Mantuvieron el rumbo nor-nordeste durante 2 singladuras, al cabo de las cuales entraron en un periodo de calma chicha que se prolongó durante cerca de 8 días. Se quedaron sin agua y con vituallas para una sola jornada. La situación degeneró rápidamente. Fue de mal en peor. Un hombre se volvió loco y se arrojó por la borda. Otro se abrió las venas y se alimentó bebiendo su propia sangre. Cuando murió lo arrojaron también por la borda, aunque más de uno propuso dejar el cadáver en el barco. El hambre estaba transformando a aquellos hombres en bestias salvajes. 48 horas antes de que el crucero los abordara, los marineros del Héroe se encontraban en tal estado de debilidad que no podían manejar el barco y, ese mismo día fallecieron 3 hombres. A la mañana siguiente uno de los cadáveres apareció parcialmente devorado. A lo largo de todo el día, los hombres se fulminaron con la mirada unos a otros, como animales de presa, y, cuando amaneció de nuevo, la carne de 2 de los cadáveres había desaparecido casi por completo. Aquel macabro alimento no había mejorado la condición física de los amotinados y el anhelo de agua representaba la agonía más terrible y desoladora que tenían que afrontar. Y entonces se presentó allí el crucero. Cuando se recuperaron los que pudieron hacerlo, el comandante tuvo su versión de los sucesos. Sin embargo, los marineros eran demasiado ignorantes para poder precisar al capitán del buque francés el punto exacto de la costa en que dejaron abandonados al profesor y a los demás miembros de su grupo. De modo que el crucero navegó a lo largo del litoral, disparando de vez en cuando la señal de su cañón y escudriñando con el catalejo hasta el último centímetro de la costa. Echaban el ancla al llegar la noche, por lo que no dejaron sin examinar una sola partícula del litoral, y ocurrió que la noche anterior llegaron a la altura de la playa donde estaba el campamento que buscaban. Los que se encontraban en tierra no habían oído los cañonazos de la tarde anterior, tal vez por hallarse dentro de la espesura, entregados a la búsqueda de Jane. Posiblemente, el ruido de sus propios pasos a través de los matorrales habría sofocado el sordo estampido de la lejana pieza artillera. Para cuando ambas partes hubieron concluido el relato de sus diversas aventuras, la barca cargada de víveres y armas para la expedición llegó procedente del crucero. En cuestión de minutos el reducido cuerpo de marineros y los 2 oficiales franceses, junto con Clayton y el profesor Porter, emprendió la desesperanzada búsqueda por la inextricable jungla. Capítulo 20. Herencia. Cuando Jane comprendió que aquel extraño ser de la selva que la había rescatado de las garras del mono se la llevaba ahora cautiva, forcejeó a la desesperada para liberarse y escapar. Pero los robustos brazos que la sostenían con la misma facilidad que si se tratase de una niña recién nacida se limitaron a ejercer un poco más de presión y eso les bastó para inmovilizarla.
Así que la muchacha se dio por vencida, abandonó sus inútiles esfuerzos y, tranquila e inmóvil, se dedicó a observar a través de los entrecerrados párpados el rostro del hombre que, con tanta desenvoltura se desplazaba cargado con ella a través de la maraña de vegetación. Era un semblante extraordinariamente atractivo. Un arquetipo perfecto de vigor masculino, incontaminado por la disipación ni por brutales pasiones degradantes. Porque, aunque Tarzán de los monos mataba a hombres y animales, lo hacía como el cazador abate y cobra sus piezas, desapasionadamente. Salvo en las raras ocasiones en que mató por odio, si bien no por ese odio recalcitrante y malévolo que deja estampada su marca execrable en las facciones de quien lo experimenta. En la mayoría de las ocasiones, cuando Tarzán mataba no lo hacía con el ceño fruncido, sino sonriendo. Y la sonrisa es la base de la belleza. Una de las cosas que la muchacha observó de modo especial cuando vio a Tarzán precipitarse sobre Tercos fue la estría de intenso color escarlata que surcaba su frente, desde un punto por encima del ojo izquierdo hasta el cuero cabelludo. Sin embargo, al examinar ahora los rasgos del hombre observó que aquella señal había desaparecido y en el lugar donde estuvo apenas se apreciaba una tenue línea blanca. Al notar que la joven había adoptado una actitud nada batalladora, Tarzán alivió ligeramente la presión sobre ella. Bajó una vez la mirada hacia los ojos de la muchacha, le sonrió, y Jane se apresuró a cerrar los párpados para excluir de su vista aquel rostro bello y atrayente. Tarzán saltó a la enramada y Jane, al tiempo que se asombraba de no experimentar ningún miedo, empezó a percatarse de que, en muchos aspectos, jamás se había sentido más segura en toda su vida que en los brazos de aquella criatura fuerte y salvaje que la transportaba solo Dios sabía hacia qué destino. O, adentrándola cada vez más profundamente en la selvática e intrincada floresta de aquella jungla indómita. Cerrados los párpados, empezó a especular acerca de lo que podía reservarle el futuro y su vivaz imaginación alumbró negros temores, pero en cuanto abrió los ojos y vio aquel noble semblante cerca del suyo, se disipó automáticamente hasta el último residuo de aprensión. No, él no podía hacerle daño, tuvo el convencimiento absoluto de ello al llegar, a través de la hermosura de las facciones y la sinceridad de los ojos, al fondo de la caballerosidad que auguraban. Continuaron adelante, traspasando lo que a Jane le parecía una sólida masa de vegetación que, no obstante, parecía agrietarse como por arte de magia para franquear el paso del dios de la selva y luego volvía a cerrarse a sus espaldas. Apenas llegaba a rozarle una rama, pese a que por arriba y por abajo, por delante y por detrás, lo único visible era un auténtico muro formado por ramas y enredaderas intrincadamente entrelazadas. Mientras avanzaba a ritmo uniforme, nuevos y extraños pensamientos se agitaban en la mente de Tarzán. Se le había planteado un problema que aparecía ante él por primera vez y, más que pensarlo, presintió que no iba a tener más alternativa que la de afrontar la cuestión como hombre y no como simio. Moverse libremente por el nivel medio de la enramada, ruta que había seguido durante la mayor parte del trayecto, contribuyó a enfriar el fuego de la primera pasión ardorosa de su recién descubierto amor. Se sorprendió a sí mismo especulando acerca del destino que habría sufrido la joven de no haberla rescatado de las garras de Tercos. Sabía por qué no la había matado inmediatamente el mono y empezó a comparar sus propias intenciones con las de Tercos. Ciertamente, la ley de la selva decretaba que el macho tomase a la hembra por la fuerza, pero podía Tarzán regirse por las leyes de la selva. No era Tarzán un hombre. ¿Cómo actuaban los hombres? Se quedó confuso, no lo sabía. Le hubiera gustado poder pregonárselo a la joven, pero entonces se le ocurrió que ella le había informado ya al forcejear como lo hizo, aunque inútilmente, con ánimo de rechazarle y escapar. Ahora, sin embargo, habían llegado a su destino y Tarzán de los monos, con Jane en sus robustos brazos, aterrizó suavemente en el muelle césped de la explanada donde los grandes monos celebraban sus consejos y se entregaban a las orgiásticas y salvajes danzas del dum dum. Aunque había recorrido muchos kilómetros, apenas era media tarde y la luz que se filtraba a través del tupido follaje circundante bañaba alegremente el anfiteatro. La alfombra verde del césped, fresca y blanda, era toda una invitación. Los mil y un ruidos de la jungla parecían tan remotos y apagados que eran como tenues ecos de sonidos confusos cuyo volumen subía y bajaba como el rumor del oleaje sobre una playa lejana.
Una sensación de soñolienta placidez se abatió sobre Jane cuando su cuerpo se hundió en la suavidad de la hierba, donde Tarzán la había depositado. La muchacha levantó la mirada hacia la gigantesca figura del hombre que se alzaba sobre ella y cuya presencia añadía una extraña impresión de perfecta seguridad. A través de los párpados entrecerrados, la muchacha observó a Tarzán. El hombre mono cruzó el pequeño claro circular hacia los árboles del otro extremo. Jane admiró la gracia majestuosa de sus andares, la elegante simetría de su figura magnífica y el equilibrio de su espléndida cabeza sobre los anchos hombros. ¡Qué criatura tan perfecta! Bajo aquel soberbio aspecto exterior no podía haber el más mínimo asomo de crueldad ni de vileza. Jane Porter pensó que, desde que Dios creó el primer hombre a su imagen y semejanza, no había pisado la faz de la tierra ningún otro como aquel que ella tenía delante. Tarzán dio un salto y desapareció entre los árboles. La muchacha se preguntó a dónde iría. ¿Acaso iba a dejarla abandonada a su suerte en aquel rincón solitario de la selva? Lanzó una inquieta mirada a su alrededor. Cada arbusto, cada matorral parecía el escondite desde el que acechaba alguna fiera enorme y espantosa, a la espera del momento oportuno para abalanzarse sobre ella y hundirle los colmillos en la tierna carne. Todos y cada uno de los ruidos se amplificaban y convertían en el furtivo rumor de un cuerpo maligno y sinuoso que se arrastraba hacia ella. Qué distinto era todo ahora que él se había alejado. Durante unos minutos, que a la sobrecogida muchacha le parecieron horas, la joven permaneció sentada con los nervios de punta, temiendo el salto del bicho agazapado que de un momento a otro pondría fin a su angustioso miedo. Estuvo a punto de rezar para que llegasen de una vez aquellos crueles dientes que la sumirían en la inconsciencia y la librarían del tormento del pánico. Oyó un leve y súbito ruido a su espalda. Se puso en pie al tiempo que emitía un chillido y dio media vuelta para encarar su fin. Y allí estaba Tarzán con los brazos cargados de frutos maduros y apetitosos. La muchacha vaciló y hubiera ido a parar al suelo de no haber soltado Tarzán su cargamento para cogerla entre sus brazos. Jane Porter no perdió el conocimiento, sino que se apretó contra el hombre mono, estremecida y temblorosa como un cervatillo asustado. Tarzán de los monos le acarició la suave cabellera y trató de tranquilizarla y consolarla como Kala hacía con él cuando era una pequeña cría de mono y Sabor, la leona, Oísta, la serpiente, lo asustaban. Tarzán posó con suavidad los labios en la frente de Jane y, en vez de removerse, la muchacha cerró los ojos y suspiró. Ni podía ni deseaba analizar sus sentimientos. Ni siquiera intentarlo. Se sentía satisfecha con la seguridad que le comunicaban aquellos brazos robustos y con dejar que su futuro lo decidiera el destino. Porque las últimas horas le habían enseñado a confiar en aquella extraordinaria criatura salvaje de la jungla como hubiera confiado en muy pocos hombres de los que conocía. Al reflexionar en lo extraño que era todo aquello, en su imaginación nació la idea de que, posiblemente, acababa de conocer algo que en realidad nunca había conocido, el amor. Se quedó un poco desconcertada y luego sonrió. Sin borrar la sonrisa de sus labios, apartó de sí suavemente a Tarzán y, mirándole con una expresión entre risueña e irónica, que confería a su semblante un encanto absolutamente hechicero, la muchacha señaló con el índice los frutos del suelo y se sentó sobre el borde del tambor de barro de los antropoides. El hambre anunciaba que había llegado. Tarzán recogió rápidamente los frutos y los depositó a los pies de Jane. Después se sentó en el suelo, junto a la joven, y cortó y preparó con el cuchillo las diversas piezas, disponiéndolas para que la muchacha las degustara. Comieron juntos y en silencio, de vez en cuando se lanzaban alguna que otra sigilosa mirada de reojo, hasta que, por último, Jane estalló en una alegre carcajada, risa a la que Tarzán se sumó de inmediato. Me gustaría que hablase inglés, dijo Jane. Tarzán meneó la cabeza y una expresión de anhelo mustio y patético puso seriedad en sus hasta un segundo antes rientes pupilas. Jane probó a hacerse entender en francés y luego en alemán, pero al final no pudo contener la risa ante su propia torpeza con la lengua germana. De cualquier modo se dirigió a él nuevamente en inglés. ¿Ha entendido usted mi alemán tan estupendamente como me lo entendieron en Berlín? Tarzán había decidido ya bastante rato antes cuál iba a ser su futura forma de actuar.
Había dispuesto de tiempo suficiente para rememorar cuanto leyó en los libros de la cabaña acerca de la conducta de los hombres y mujeres. Se comportaría como imaginaba que se hubieran comportado en su lugar los hombres de los libros. Se puso en pie de nuevo y se adentró en la floresta, pero no sin intentar previamente indicar a Jane, por señas, que volvería enseguida. Tuvo éxito con el intento, porque la muchacha le comprendió y esa vez no experimentó miedo alguno cuando él se fue. Miedo no, pero sí le asaltó cierta sensación de soledad. Clavó la mirada en el punto por donde Tarzán había desaparecido y, fijos allí sus ojos anhelantes, aguardó su regreso. Como en la ocasión anterior, un leve rumor que se produjo a su espalda informó a la joven de la presencia del hombrémono. Jane dio media vuelta y le vio acercarse a través del césped, cargado con una gran brazada de ramas. A continuación, Tarzán se perdió nuevamente dentro de la jungla, para reaparecer al cabo de 15 minutos con cierta cantidad de hierbas y helechos. Efectuó 2 excursiones más, cuyo resultado fue un buen montón de materiales. Extendió en el suelo las hierbas y los helechos, de manera que formasen una cama bastante blanda. Por encima de la misma colocó gran número de ramas, que inclinó y unió en el centro del lecho, a unos cuantos palmos de altura. Sobre las ramas dispuso varias capas de grandes hojas de las llamadas oreja de elefante. Cerró con más ramas y hojas uno de los extremos del pequeño cobertizo que acababa de levantar. Luego se sentó junto a la muchacha en el borde del tambor de barro y trató de hacerse entender por señas. A Jane le había maravillado e intrigado sobremanera el magnífico guardapelo con engarce de diamantes que Tarzán llevaba colgado del cuello. Se lo señaló con el dedo a Tarzán y este se lo quitó al instante y tendió la joya a la muchacha. Jane observó que era obra de un buen orfebre y que los diamantes tenían un brillo y una pureza extraordinarios y estaban artísticamente engarzados. Sin embargo, su talla pertenecía, evidentemente, a una época bastante antigua. Comprobó también que el guardapelo se abría y, al presionar el broche oculto, las 2 mitades se separaron y en cada una de las caras interiores aparecieron sendas miniaturas en marfil. Una de ellas era el retrato de una dama de gran belleza y la otra muy bien podía ser el del hombre que en aquel momento tenía al lado, aunque se apreciaba una sutil diferencia en la expresión del rostro, algo difícil de definir. Jane Porter miró a Tarzán, al que sorprendió inclinado sobre ella para ver mejor las miniaturas, a las que miraba con cara de asombro. Alargó la mano hacia el medallón y lo tomó de la mano de la muchacha. Examinó los retratos con inconfundibles muestras de sorpresa y renovado interés. Su actitud indicaba con toda claridad que los veía por primera vez, que no se le había ocurrido nunca que el guardapelo pudiera abrirse. Tal circunstancia provocó en Jane nuevas especulaciones, pero no fue capaz de imaginar cómo pudo haber llegado la joya a poder de una criatura salvaje de las inexploradas junglas africanas. Más sorprendente resultaba todavía el que uno de los retratos que guardaba en su interior el guardapelo fuese el de alguien que muy bien podía ser un hermano, o más probablemente, el padre de aquel semidios de la selva que incluso ignoraba que el medallón se abría. Tarzán continuaba mirando con firme insistencia los 2 rostros de marfil. Luego se descargó el carcaj del hombro, vació las flechas sobre el suelo, introdujo la mano hasta el fondo de aquel receptáculo parecido a una bolsa y extrajo un objeto plano, envuelto en varias hojas suaves y atado con cordils hechos a base de largas hierbas. Lo desenvolvió con sumo cuidado, fue quitando las capas de hierba una tras otra hasta que, finalmente, en su mano quedó una fotografía. Al tiempo que señalaba la miniatura del hombre que había en el guardapelo tendió a Jane la fotografía, que puso junto al abierto medallón. La fotografía no sirvió más que para incrementar el desconcierto de la joven, ya que saltaba a la vista que se trataba de otra imagen del mismo hombre cuyo retrato ocupaba una mitad del guardapelo, al lado de la miniatura de la guapa y joven dama. Cuando Jane alzó la mirada hacia Tarzán, observó que la expresión que brillaba en los ojos de este era de inconcebible asombro. En los labios del hombre parecía estar formándose una pregunta. La muchacha señaló la fotografía, después llevó el índice a la miniatura y, por último, apuntó a Tarzán, como si estuviera indicándole que pensaba que el hombre del retrato era él. Pero el hombre mono se limitó a menear la cabeza, después encogió sus amplios hombros, cogió la fotografía de manos de Jane y, tras envolverla de nuevo cuidadosamente, la puso otra vez en el fondo de la aljaba.
Permaneció unos instantes más sentado en silencio, con la vista clavada en el suelo, mientras Jane le daba vueltas en la mano al guardapelo, como si eso pudiera proporcionarle algún indicio susceptible de conducirla a la identificación del dueño original de la joya. Por último, se le ocurrió una explicación sencilla. El guardapelo perteneció a Lord Greystoke y los retratos eran de él y de Lady Alice. La salvaje criatura que estaba a su lado simplemente lo encontró en la cabaña de las proximidades de la playa. Qué estúpida había sido al no haber pensado antes en tal solución. Pero explicarse aquel extraño parecido entre Lord Greystoke y el dios de la floresta, eso era algo situado lejos de sus facultades. Y nada tenía de extraño que le fuese imposible de todo punto imaginar que aquel salvaje desnudo fuera realmente un aristócrata inglés. Por último, Tarzán levantó la vista del suelo y miró a la muchacha, que seguía examinando el guardapelo. Para Tarzán, el significado de los retratos aquellos constituía un misterio insoluble, pero sí le fue posible percibir el interés y la fascinación que reflejaba el rostro de la adorable y vivaz criatura que estaba a su lado. Ella se percató de que la estaba mirando y supuso que deseaba que le devolviera su adorno. De modo que se lo tendió. Tarzán lo tomó, cogió la cadena con las dos manos y colgó el medallón en el cuello de Jane. Sonrió al ver la cara de sorpresa que puso la muchacha ante aquel regalo inesperado. Jane sacudió la cabeza negativa y vehementemente y se hubiera quitado de la garganta la cadena de oro, pero Tarzán no se lo permitió. Cada vez que la muchacha pretendía hacerlo, él le cogía las manos y se las retenía para impedírselo. Jane acabó por desistir y, con una leve risita, se llevó el medallón a los labios. Tarzán no sabía qué significaba exactamente aquel ademán, pero se figuró con bastante acierto que era su forma de darle las gracias por el obsequio, de modo que se puso en pie, tomó el guardapelo con una mano, se inclinó ejecutando una reverencia digna de cualquier cortesano de otros tiempos y posó los labios en el punto donde habían descansado segundos antes los de Jane. Fue un cumplido majestuoso y galante, ejecutado con una gracia y dignidad espontáneas, absolutamente desprovistas de afectación. Era el sello de su cuna aristocrática, el producto de muchas generaciones de educación refinada, el instinto hereditario de una donosura y gentileza que no podía erradicar, así como así una existencia selvática, una crianza y formación vividas en un ambiente salvaje. Empezaba a oscurecer, de modo que volvieron a comer aquellos frutos que les servían de alimento sólido y de bebida. Luego Tarzán se levantó, condujo a Jane al pequeño cobertizo que había construido y le indicó que entrara. Por primera vez en el curso de las últimas horas, el miedo pareció invadir el ánimo de Jane y Tarzán notó que se apartaba, que se encogía frente a él. La relación directa con aquella muchacha, el haber alternado con ella durante medio día hizo que el Tarzán del anochecer fuese un hombre muy distinto al Tarzán de la salida del sol por la mañana. Ahora, en todas y cada una de las fibras de su ser, la herencia de su linaje se dejaba oír con más claridad y volumen que la formación y el adiestramiento en la selva. No se había transformado, por obra y gracia de una transición rápida, de salvaje hombre mono en distinguido caballero, pero ahora predominaba el instinto del abolengo y, por encima de todo, el deseo de complacer a la mujer de la que se había enamorado, de presentar ante sus ojos una buena imagen personal. De forma que Tarzán de los monos hizo lo único que sabía: iba a brindar garantías de seguridad a Jane. Sacó de la vaina su cuchillo de monte y se lo ofreció a la joven, por la empuñadura. Después le indicó otra vez que entrase en el pequeño chamizo. La muchacha comprendió y, tras coger el cuchillo, entró en el refugio y se echó sobre el mullido lecho de hojas, mientras Tarzán de los monos se estiraba a su vez en el suelo, ante la entrada del cobertizo. Y así los encontró el sol al salir a la mañana siguiente. Tras despertarse, Jane tardó unos momentos en recordar los extraños acontecimientos del día anterior y lo primero que hizo fue extrañarse del lugar donde se encontraba, el emparado, las hierbas que formaban el lecho y el panorama nada familiar que se le ofrecía a través del hueco de la entrada Abby. Artió a sus pies. Poco a poco las circunstancias de la situación fueron irrumpiendo una tras otra en el cerebro de Jane. Luego, un enorme asombro irrumpió en su ánimo, seguido por una oleada de agradecimiento por el hecho de encontrarse sana y salva después de haber afrontado tan terribles peligros. Se desplazó hasta la entrada del chamizo para buscar a Tarzán.
El hombre mono había desaparecido, pero el miedo no asaltó esta vez a Jane, porque tenía la certeza de que iba a volver. Vio la huella que había dejado el cuerpo del hombre sobre la hierba, a la entrada del refugio, donde Tarzán permaneció tendido toda la noche, velando el sueño de la joven. Jane no ignoraba que eso le había permitido a ella descansar apaciblemente y en completa seguridad. Con Tarzán cerca, ¿quién podía sentir miedo? Jane se preguntó si existiría en la tierra otro hombre junto al cual una muchacha pudiera sentirse tan segura en el corazón de la salvaje jungla africana. Ya no la asustaban leones ni panteras. Alzó la mirada y vio el atlético cuerpo de Tarzán saltar ágilmente al suelo desde las ramas de un árbol próximo. Al notar sobre sí la mirada de la joven, el semblante del hombre mono se iluminó con aquella sonrisa franca y radiante que el día anterior había hecho que se desvaneciera toda la desconfianza de la muchacha. Al acercársele Tarzán, el corazón de Jane aceleró sus latidos y sus pupilas brillaron como jamás lo hicieron ante la proximidad de ningún hombre. Tarzán volvía de nuevo cargado de frutos, que depositó a la entrada del cobertizo. Volvieron a sentarse juntos a comer. Jane empezó a preguntarse qué planes tendría Tarzán. ¿La devolvería a la playa o pensaba retenerla allí, en la selva? Se dio cuenta de pronto de que tal cuestión no parecía preocuparle gran cosa. ¿Cómo era posible que le importase tan poco? Empezó también a darse cuenta de que se sentía contentísima de encontrarse allí, sentada junto a aquel sonriente gigante, comiendo frutos realmente deliciosos en un paraíso silvestre situado en el remoto corazón de la jungla de África. Más que satisfecha y contenta, se sentía feliz. No lograba entenderlo. La razón le decía que lo lógico era que le desgarrasen el alma angustias atroces, que temores pavorosos la abrumaran y que los más sombríos presagios entenebreciesen su espíritu. Y, en cambio, su corazón parecía cantar y sus labios sonreían en respuesta al atractivo rostro del hombre con el que estaba departiendo. Cuando terminaron de desayunar, Tarzán se encaminó al cobertizo y recuperó su cuchillo. La muchacha se había olvidado por completo del arma. Comprendió que eso fue porque también se había olvidado del miedo que la apremió a aceptarlo. Tras indicarle mediante una seña que le siguiera, Tarzán se dirigió a los árboles que bordeaban la explanada. La cogió con uno de sus robustos brazos y saltó a una rama. La joven supo que la llevaba de nuevo junto a los suyos y le resultó imposible explicarse el repentino sentimiento de soledad y tristeza que se apoderó de su ánimo. Se desplazaron por las enramadas durante varias lentas horas. Tarzán de los monos no se daba prisa. Pretendía disfrutar al máximo del agradable placer de aquel viaje, con los brazos de la muchacha alrededor de su cuello, así que se desvió hacia el sur, apartándose bastante de la ruta directa a la playa. Se detuvieron varias veces a descansar brevemente, aunque Tarzán no lo necesitaba, y al mediodía hicieron un alto de 1 hora, a la orilla de un riachuelo, donde almorzaron y calmaron la sed. De modo que el ocaso estaba ya al caer cuando llegaron al calvero. Tarzán se dejó caer al suelo junto a un árbol gigantesco, separó las altas hierbas de la selva y le señaló a Jane la cabaña. La joven le cogió de la mano para llevarle a la construcción, a fin de poder contarle a su padre que aquel hombre le había salvado la vida, le había evitado un destino peor que la muerte y la había cuidado con tanta solicitud como hubiera podido hacerlo una madre. Pero la timidez propia de los seres de la selva frente a la sociedad civilizada y sus costumbres se apoderó de Tarzán de los monos. Retrocedió, al tiempo que denegaba con la cabeza. La muchacha se le acercó y le dirigió una mirada suplicante. No sabía exactamente cómo y por qué, pero no podía soportar la idea de que Tarzán volviese solo a las profundidades de aquella espantosa selva. Él sacudió de nuevo la cabeza y, finalmente, atrajo suavemente a la muchacha y se inclinó para besarla. Pero antes de atreverse a ello la miró a los ojos y durante un segundo trató de percibir alguna señal que le indicara si la joven lo aceptaría gustosa o si le rechazaría. Jane vaciló y luego se hizo cargo de la situación, le echó los brazos al cuello, atrajo hacia la suya la cara de Tarzán y le besó, sin rubor ni recato. Te quiero, murmuró. Debilitado por la distancia llegó el estampido de numerosas detonaciones. Jane y Tarzán levantaron la cabeza. Por la puerta de la cabaña salieron Esmeralda y el señor Felander. Desde el punto donde se hallaban Tarzán y la muchacha no podían ver los dos buques fondeados en la bahía.
Tarzán señaló en la dirección en que procedían los ruidos, se tocó el pecho con la mano y volvió a señalar. Jane comprendió. Se proponía ir hacia allí, y algo le dijo a la muchacha que lo hacía porque pensaba que su gente, la de Jane, estaba en peligro. Tarzán la besó de nuevo. «Vuelve a mi lado», susurró la joven. «Te esperaré, siempre». Tarzán se alejó. Y Jane dio media vuelta y echó a andar a través del claro, hacia la cabaña. El señor Felander fue el primero en ver que algo se les acercaba. Había oscurecido mucho y el señor Felander era miope de veras. «Rápido, Esmeralda», apremió. «Vamos dentro de la cabaña, donde estaremos seguros. Es una leona». «Dios me valga». Esmeralda no se entretuvo en comprobar si lo que había visto el señor Felander correspondía a la realidad. El tono de voz del hombre fue suficiente para ella. Y antes de que el señor Felander hubiese terminado de pronunciar el nombre de Esmeralda, ésta ya se había refugiado en la cabaña y atrancado la puerta. «Dios me valga», exclamó el señor Felander empavorecido al descubrir que Esmeralda, en el frenético arrebato de sus prisas, había cerrado la puerta dejándole a él en la parte exterior, por donde se acercaba la leona. El hombre golpeó furiosamente la recia hoja de madera. «Esmeralda. Esmeralda», chilló. «Déjame entrar. Está a punto de devorarme un león». Esmeralda dio por sentado que los ruidos que sonaban en la puerta los producía la leona en su intento de echarle las zarpas encima, así que, para no faltar a su costumbre, se desmayó. El señor Felander lanzó por encima del hombro una sobrecogida mirada. Horror. La fiera estaba ya a 2 pasos. El hombre intentó trepar por la pared de la cabaña y logró asirse a la paja del tejado. Permaneció allí colgado unos instantes, tratando de afirmar los pies en la pared, como un gato que intenta aferrar las uñas a una cuerda de tender la ropa, pero, al final, la paja se desprendió y el señor Felander, precediéndola en la caída, fue a dar con la espalda en el suelo. Y durante los escasos segundos que duró el precipitado descenso, a su memoria acudió un detalle importante de historia natural. Parece ser, o así creía recordarlo el señor Felander, que, si uno finge estar muerto, se supone que los leones de ambos sexos hacen caso omiso del presunto cadáver. De modo que el señor Felander permaneció completamente inmóvil, en la misma postura en que cayó, petrificado y con todo el hórrido aspecto de la muerte. Y dado que en el momento en que su espalda tomó contacto con el suelo el hombre tenía los brazos y las piernas extendidos rígidamente, a la postura en que quedó muerto podía aplicársele cualquier calificativo menos el de impresionante. Jane había observado aquellas excentricidades con benévola sorpresa, pero al final no pudo contener la risa, una carcajada en forma de sofocado gorjeo, pero que fue suficiente. El señor Felander se dio la vuelta, para quedar de costado, y sus ojos de corto de vista escudriñaron a fondo el terreno. Por fin, descubrió a la muchacha. «Jane», exclamó. «Jane Porter. Dios bendito». Se puso en pie trabajosamente y corrió hacia la joven. No podía creer que Jane estuviese allí, viva. ¡Santo Dios! ¿De dónde sale? ¿Dónde diablos ha estado? ¿Cómo? «Apiádese de mí, señor Felander», le interrumpió la muchacha. «Me será imposible responder a tantas preguntas». Bueno, dijo el señor Felander. «Dios bendito. Estoy tan henchido de sorpresa y tan eufórico de alegría al volver a verla sana y salva que no sé lo que me digo, la verdad. Pero, venga, cuénteme enseguida qué le ha pasado».